Cuando tú llegas a una empresa y te dicen, me quiero certificar, lo primero tienes que saber es en qué te quieres certificar porque hay muchas normas. Entonces, por lo regular, siempre acostumbramos a recomendar la 9001 porque es la que te acostumbran pedir más los clientes. A veces para procesos de licitación, a veces como seguimiento, pero es la más común. Yo en lo personal me pareciera que es la que tiene más requisitos que te va a exigir ser mejor. El campo de aplicación para la 9001 es para cualquier tipo de empresa, sin importar el tamaño, sin importar el producto, sin importar el servicio. Pero si tú vas a implementar la norma ISO 9000 como una herramienta, tú tendrías que asegurar que tu producto o servicio satisfacen los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios. Entonces, es por ende que si tú vas a implementar un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001, por ende tú tendrías que asegurar que tu producto tendría que cumplir con los requisitos. Pero no perdamos en cuenta lo siguiente. Tú te puedes certificar en ISO 9001 siempre y cuando cumplas con las normas oficiales mexicanas dependiendo del tipo de organización que tú tienes, dependiendo de donde tú estás situado, dependiendo de lo que te rige como ley. Ahora, bajo ese entendido, das por hecho que vas a cumplir primero los requisitos legales y reglamentarios y por ende vas a cumplir con los requisitos del cliente. Si tú vas a implementar un sistema de gestión basado en la 9001 es porque vas a aumentar la satisfacción del cliente. Entonces, tú implementas por primera vez la ISO 9001. Tú le estás echando muchas ganas porque algunas empresas trabajan al revés. Primero se certifiquen y después empiezan a cumplir con las NOM, ¿no? Las NOM a lo mejor en materia de seguridad e higiene, que a lo mejor tienes que generar ya se me fue la bueno, que tienes que identificar la tubería, que tienes que identificar tu grupo de protección civil, que tienes que dar, o sea, pocas son las que llevan esa cultura de cumplir primero con todo lo que piden. Pero yo siempre he dicho, si la empresa no tiene pies ni cabeza, empieza implementando ISO 9001. Y por ende, tienes que verificar qué normas oficiales mexicanas son las que te aplican. Si tú ya implementaste la norma ISO 9000, si ya hiciste una encuesta de satisfacción, si llevas para el segundo año y tú no aumentaste la satisfacción del cliente, tu norma no está sirviendo para nada. Estás teniendo un sistema de gestión de mentirita o de papel. Le decíamos de cumplimiento, ¿no? Pues déjame decir todo lo que tengo que hacer para cuando venga el auditor te diga y te miento, ¿no? La primera pregunta del millón cuando tú implementas un sistema de gestión basado en ISO es que definas qué es calidad. Yo les voy a preguntar a ustedes qué es de mejor calidad, ¿de Volkswagen o este carrazo rojo que se ve aquí? Para ustedes, ¿cuál es el de calidad? Por favor, Hugo, para ti, ¿cuál sería? En este caso creo que va muy relacionado con los requisitos del cliente. Puede ser los legales y los reglamentarios, depende de mis clientes o el segmento de mis clientes. Tal vez algunos tienen la capacidad para poder adquirir un bochito y tal vez tengo otros clientes que tienen la capacidad o exigen que sea un carro deportivo. Vaya, se ve que es un Ferrari. Entonces, depende mucho de las necesidades de mi cliente y sus expectativas principalmente. Entonces, creo que la calidad va a variar dependiendo del cliente que cuente la organización. Así es, cada uno como cliente, muchísimas gracias. Dependiendo de nuestras características y de nuestras necesidades, vamos a seleccionar qué es calidad. A lo mejor mi necesidad, como bien dices tú, es trasladarme en un carro que sea barato su mantenimiento. Pero digo, no, yo ya estoy en otro nivel, yo ya puedo hasta darme mi lujo para tirar rostro, ¿no? Para decir, además de que voy manejando, aquí voy en este carrito rojo. No sé si voltean a verme a mí, pero el carro lo van a voltear a ver, ¿no? Entonces te das cuenta, mi necesidad cambió. Yo quiero que me miren, yo quiero decir, wow, ¿no? Mira, nada más, vuélvete una asesora, porque mira qué carrazo puedes tener, ¿no? Entonces, la definición que tiene calidad dice, extensión o alcance en el que una serie de características inherentes cumplen requisitos. Entonces, los requisitos tienen que ver a lo mejor con míos cuando yo te digo, yo no quiero color azul, pero también está implícito que tiene que tener frenos. O sea, hay situaciones que yo no te voy a decir, pero doy por ende, ¿verdad? O también si lo quiero mandar a traer de otro país, yo te diría, pero tiene que entrar legalmente al país. No me vayas a vender algo que sea chocolate y después tenga que
hacer todos los trámites. Por eso decíamos que cuando hablamos de la cuestión de implementación de la norma ISO 9000, llegamos y te digo, ¿en qué te quieres certificar? Y bien nos comentabas, Denise, o sea, ¿quieres implementar tu sistema de gestión en ISO 9001 y tu producto es de mala calidad? Si quieres, vamos a implementarlo, pero vamos a buscar la manera de asegurar que el producto que tienes vaya mejorando, porque un sistema no es perfecto, lo vas a ir perfeccionando, pero lo vas a ir perfeccionando dependiendo cómo vayas haciendo la implementación de tu sistema de gestión, si realmente estás ocupando las herramientas de manera adecuada. Pero si tú dices, vamos a implementar la ISO 9001, y le dices, pero nada más va a haber un representante de la dirección y le toca ver ISE, entonces, aunque ella quiera trabajar, pues necesita que cada uno vaya haciendo la parte de calidad. Entonces, ¿te quieres certificar en ISO 9001? Sí, muy bien, sí podrías. No importa el tipo de organización que eres, no importa el tamaño que eres, no importa el producto o servicio. Sí eres tú elegible para certificarte en ISO 9001. Solamente hagas, al término de cada año con el organismo certificador y más que con él contigo mismo como organización, debes de demostrar que estás satisfaciendo requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios. Y que lo estás haciendo para aumentar la satisfacción de tus clientes. Y esta norma ya habla tanto de necesidades y expectativas. ¿Tendrán alguna duda sobre el campo de aplicación de la ISO 9001? Para todo tipo de empresas es. Vámonos al siguiente. La misma norma ISO 9001 tiene un enfoque de mejora. La norma ISO 9001 cuenta con 10 requisitos. A partir del requisito número 4 comienzan los debes. Establecimiento del contexto es el primer requisito. A partir de aquí es donde comienzan los debes. El quinto requisito se llama liderazgo, el sexto es planeación, el séptimo es soporte, el 8 es operación, el 9 es evaluación del desempeño y el 10 es mejora continua. Y la misma norma tiene ese mismo enfoque de procesos. No aparece el requisito 0, no aparece el requisito 1, no aparece el requisito 2 y no aparece el requisito número 3, porque recuerden, es la introducción de la norma. Ahí nos da recomendación, ahí nos dice el campo de aplicación, ahí nos dice qué va a contener, pero ahí todavía no comienzan los debes que debemos de empezar a implementar. Todo esto empieza a partir del requisito número 4. Vámonos con el siguiente, que es ISO 37000. Cuando hablamos de ISO 37000, por eso les inicié la plática preguntándoles si alguno ha sido víctima de soborno. A lo mejor yo lo he provocado o a lo mejor yo he sido la víctima del soborno. Pero la situación del antisoborno, de generar una cultura de antisoborno, créanme que hay mucha gente que aún no sabe que existe el soborno o no es consciente que el actuar que está teniendo en ese momento es soborno. Dices que sí es, o sea, siempre ha sido así. Siempre que llego, pues a lo mejor llego a descargar la unidad y el chofer dice, yo llevo preparados mis 30 o 40 pesitos porque es la cuota para que entonces digan, ya llegué, alzo mi manita y en lugar de que yo espere la fila, pues entonces yo puedo saltarme la fila porque con mis 40 pesitos yo ya puedo decirle al que va a descargar, échame la mano, manito, ¿no? En ocasiones, como bien lo comentabas, Victoria, pareciera que ya es una situación que se vive todos los días y todos los días, que algunos dejamos de ser conscientes que esa situación es un soborno. El campo de aplicación, cuando una norma nos manda a llamar y nos dice, yo quiero certificarme en ISO 37001, tendríamos que decirle, mira, la ISO 37000 es también para cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, producto o servicio. Pero la finalidad que tiene ISO 37000 es que generes una cultura de antisoborno, por lo cual debes de prevenir, detectar, enfrentar al soborno y cumplir con las leyes antisoborno y los compromisos voluntarios. Entonces es como decimos en la parte de calidad, si sabes que tu servicio no está cumpliendo con los requisitos internos, ¿para qué lo entregas? En esta parte de aquí, si dentro de la cultura que tiene la organización, la cultura es del soborno, sí te conviene esta norma, pero tendría que empezar desde ti, director, desde ustedes gerentes, desde ustedes subgerentes. ¿Qué es el soborno? Por favor, ¿me podrías ayudar, Victoria? ¿Qué dice él? ¿Cuál es el significado de soborno de acuerdo a la lámina? El soborno es una dádiva con la que se provee un beneficio indebido o ilícito a algún servidor público que tiene por obligación prestar sus servicios a la ciudadanía sin exigir ninguna prestación a cambio.
Muy amable, muchísimas gracias. Entonces, el soborno, el subacto del soborno es cuando yo voy a entregar algo. Puede ser monetario, puede ser en cualquier tipo de especie, que lo voy a ofrecer para asegurar que tu funcionario, está enfocado en este término, ser funcionario, me vas a pasar el no cumplimiento, ¿no? O a lo mejor vas a hacer que pase más rápido este trámite. Entonces, aquí yo estoy generando con la intención de que se rompa una regla, que se rompa una norma, que se rompa a partir de proporcionarte ciertos recursos. Ahora, los sobornos se pueden clasificar en lo que decíamos, ¿no? Pago realizado por recibir un servicio con diligencia o para que lo agilices. Entonces es como decíamos, cuando llega a la unidad, cuando llega al almacén y ve la fila y dice, no, ahorita yo voy con mi manito que está ahí en el almacén. Ya traigo su Coca-Cola de 2 litros con sus hielos, ¿no? Y es más, hasta hoy es sábado y le tocan sus papas fritas. Entonces puede ser para poder agilizar. Otro también va muy enfocado en decir, es el incumplimiento, yo no estoy cumpliendo. Entonces va muy enfocado el soborno para cambiar la decisión de la persona y aunque yo no pase, pues que me aseguren que sí paso. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del soborno? Miren, las consecuencias del soborno podrían ser frenar el desarrollo y crecimiento económico, industrial, tecnológico y científico, corromper y distorsionar las buenas prácticas de competencia comercial, generar graves riesgos en los sistemas de justicia y democracia, propiciar la violencia de derechos humanos, generar situaciones de desigualdad e inseguridad, vulnerar la seguridad de las naciones, perder el respeto, confianza ante socios, inversionistas y clientes, desviar capitales internacionales, insuficiencia de recursos para dirigir con eficacia el negocio y mantener sus niveles de operación. Una vez que tú le entras a esta parte del soborno, créanme que la persona que lo está, de alguna manera, está haciéndote la víctima, es el victimario y yo la víctima, nunca va a tener llenadero. La primera vez que yo acepte pagar un soborno, va a ir subiendo el soborno y va a ir subiendo. Por eso decimos, es más barato que cumplas con las normas a que estés pagando para que te las aprueben. Y al final de cuentas lograrías más invirtiendo tu dinero en cumplimiento que en estar tapando lo que no tienes. Ahora, si lo vemos a nivel mundial, si lo vemos en este marco, esa es la necesidad por la cual se generó la ISO 37001. Porque todas las políticas que se han establecido en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en cualquiera, se ve frenado por el soborno. Entonces, bajo ese entendido, aunque tú inviertas los millones que tengan que hacer, aunque tú establezcas toda esa pirámide de leyes y reglas, por el soborno se va a romper. Entonces, por ende, tú le estás inyectando dinero a una bolsa que tiene un hoyo, ¿no? Pero por abajo también. Y pones en riesgo a todo el país. Entonces, ha sido la necesidad de empezar a normar la ISO, lo que tiene que ver esta cultura de soborno para generar una cultura de antisobornos. Hasta el momento los voy dejando con dudas o preguntas de qué es el soborno. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bajo ese entendido, miren, esta es una gráfica del 2017. En el 2017 México ocupaba el lugar número 50, el lugar que decía México está en un 51% del índice de soborno. Lo que quería decir, y Miguel, aquí están marcando la misma gráfica y México lo marca como uno de los países con más índice de soborno. Aquí en México se paga soborno en la escuela, en los hospitales, en los documentos de identidad, en servicios públicos, en políticas, en tribunales, en todas partes. Y lamentablemente el soborno afecta más a los más pobres que a los ricos. Porque claro, la escala de pagar 100 pesos, pues comparado 100 pesos con un rico, con 100 pesos con alguien que no lo tiene, pues ahí viene la disparidad, ¿verdad? Le cuesta más trabajo pagar 100 pesos a quien no tiene 100 pesos. Bajo ese entendido, por eso es que poco a poco se está generando hacia allá una cultura de antisoborno, porque miren, en el país, ¿no? Yo creo que en el 2019 estábamos en el lugar 30,
donde el 0 es el lugar donde son más corruptos. Y también una situación, el soborno y la corrupción pareciera que es una palabra junta, pero recuerden que el soborno solamente es una parte de todo lo que hay en el concepto de ser corrupto. Bajo ese entendido, por eso es importante para muchas empresas empezar a implementar una ISO 37000. Cuando ustedes lleguen y te digan a la empresa, ¿sabes qué? Yo tengo mucha fuga de dinero y no entiendo por qué si mi producto es de calidad. Entonces, muy probablemente tú vas a decir, ¿no estás teniendo costos de no calidad? ¿No estás teniendo costos de no seguridad? Y te dice, no, mis estadísticas no dan. Muy probablemente la empresa está perdiendo su poder adquisitivo, a lo mejor está saliendo todo su dinero, porque dentro hay una cultura de soborno. ¿Cuáles son los requisitos de la norma ISO 37000? Son muy similares a la ISO 9001. El contexto, requisito 4, el requisito 5, liderazgo, requisito 6, planificación, el requisito 7, soporte, el requisito 8, operación, el requisito 9 es evaluación del desempeño y el requisito 10 es mejora. Recuerden nuevamente, requisito 0, requisito 1, requisito 2 y requisito 3 es meramente introducción a la norma, donde te explico todo lo que hemos venido platicando hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Excelente. No, me da gusto este poder de comentarios que tengo, de convencimiento. Por favor, Hugo, adelante. Es un comentario y creo que también es duda. Por ejemplo, en algún momento Bere me comentaba que está trabajando con 37, creo, sino que me corrija Bere. Y mencionabas que es para las empresas que buscan de alguna manera identificar en dónde se encuentran esas posibles desviaciones, o más bien no posibles, esas desviaciones en la organización. Y creo que está muy enfocado a las empresas. ¿Qué tanto alcance tiene esta norma hacia las dependencias gubernamentales? Es decir, ¿cuántas de las empresas realmente del gobierno estatal o de la Ciudad de México tienen el interés hacia esta norma? Vaya, porque entendamos que si bien las empresas pueden ser corruptas, de alguna manera debe de existir algún tipo de vínculo contra alguna dependencia del gobierno para que de alguna manera se lleven o se presenten ese tipo de acciones o situaciones. Y la pregunta aquí sería, ¿las dependencias de gobierno realmente buscan algo parecido o ya existe alguna otra norma que tenga el gobierno? Fíjate que a nivel federal se han establecido muchas estrategias precisamente encaminadas a disminuir esta cultura de soborno. Se han generado dependencias dedicadas exclusivamente, si no es al soborno, es a la corrupción. Cada sexenio uno hay que revisar cuál es la agenda del presidente, cuáles son sus objetivos, para ir definiendo hacia dónde va a encaminar toda su política. En este sexenio manejaban mucho las cuestiones de trabajar, disminuir, mejorar en esa posición y ser de los países menos corruptos. Entonces, lo que te lleva a pensar que estratégicamente en las dependencias tienen que garantizar el cumplimiento de una cultura antisoborno. Ahora, si tú me dijeras, además de la ISO 37000, ¿tienen más lineamientos, más normatividades y más leyes? Sí, pero son más propias a nivel federal. Esta ISO 37001 es de carácter personal, no es de carácter voluntario. Las empresas en ocasiones tienen ese requisito si es que van a trabajar algún tipo de licitación. Entonces pueden decir, yo voy a licitar, pero el gobierno me está pidiendo también que tenga una cultura. Y cuando la organización no solamente es a nivel nacional, tiene clientes a nivel internacional, la cultura de antisoborno puede ser más fuerte a nivel exterior. Entonces hay clientes ya progresistas que te dicen, no me basta con que seas ISO 9001. Ahora tienes que garantizarme que eres 37000, ahora que eres OEA, ahora que eres... O sea, cada vez los clientes te van pidiendo más porque la ISO 37000 te va a pedir que tú lo implementes en Grupo CASE, pero que tus socios comerciales estén enterados y que también se sumen. Entonces, a nivel federal tendría que ser, por ende,
por este sexenio, por esta marca que está haciendo el presidente, que estuvieran trabajando a nivel federal, estatal, municipal, sobre esa cultura de antisoborno. Bere, por favor, adelante. Bueno, lo que comentaban también era que ahorita es muy buena oportunidad trabajar la norma 37,000 porque en las empresas que se dedican a comercio exterior, en las empresas que se dedican a logística o que tienen que ver en algún momento en la cadena de suministro, que intervienen en algún momento en la cadena de suministro, con el Tratado de Libre Comercio, el nuevo que se firmó el TECMEC de este año, te exige que establezcas en las empresas la política antisoborno. Entonces, ahorita ya a nivel comercio, si tú quieres ser competitivo como empresa, tienes que mostrar ese cumplimiento. Yo creo que como asesores es como muy buena oportunidad para que nosotros ofrezcamos ese servicio a ese tipo de empresas, pero me refiero a que ya porque los están obligando, los están encaminando ya lejos del gobierno federal a nivel Tratado de Libre Comercio. Es importante que ahorita identifiquemos cuáles son las empresas que lo pueden implementar. Y en el caso donde yo estoy, pues a eso nos dedicamos, pero todavía no la implementamos porque pues todavía nos falta algo, pero pues es buena oportunidad de negocio. Excelente, muchas gracias. Gracias por la aportación. Ahora nos vamos a pasar a ISO 28,000 dudas, preguntas, sugerencias. Voy más rápido, voy más despacio. Vamos bien, me regreso, voy por una Tecate o algo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vámonos ahora a lo que tiene que ver con la ISO 28,000. Cuando hablamos de ISO 28,000 ya nos hizo ver una introducción a lo que tiene que ver la parte de comercio exterior. La finalidad de la ISO 28,000 es que tú demuestres que tienes controles para asegurar que durante lo largo de la cadena de abastecimiento vas a minimizar los riesgos en materia de seguridad. Entonces, si nos vamos nuevamente al concepto de una cadena de abastecimiento, estaríamos hablando de todas las actividades por las cuales pasa una mercancía de un exportador a un importador, ¿no? O al revés, de un importador cuando la quiere hacer llegar al exportador. Bien, bajo esta situación tendríamos que identificar a todos los actores dentro de la cadena de abastecimiento. Mira, está la misma fábrica, el mismo lugar de donde se ensambla, puede ser la unidad terrestre. Pasamos a este lugar donde dice, ¿sabes qué? A esto le llamo yo la aduana. Recuerda que para garantizar que la mercancía sale legalmente de un país u otro, pues tendría que pasar por esta zona donde se tiene que verificar, en la aduana, donde se tiene que verificar que la mercancía que va a abandonar el país, pues esté haciéndolo de acuerdo a las leyes que rijan, ¿no? Entonces vamos a ver otros actores como agencias aduanales, como agencias de carga, como las mismas aduanas, como el mismo puerto, o si el envío es aéreo, si el envío es marítimo, si va a ser terrestre, si a lo mejor va a ser ferrocarril o va a ser a través de ductos. Saldría de la aduana del país de origen y pues claro, se va a dirigir a la aduana del país donde lo van a recibir. Y antes de que sea a lo mejor la mercancía ya se considere que ya cumple con todo y que está legalmente en el país, tendría que pasar por la aduana del mismo país, donde también habría agencias aduanales, donde habría a lo mejor agentes de carga, donde estaría la parte de los puertos, donde se hace el trámite, donde están los almacenes de las aduanas. Y una vez que sale de la aduana, pues podría dirigirse al destino pactado. Esta norma ISO 28,000 está enfocada en asegurarme que dentro de lo posible vas a establecer controles de seguridad para disminuir la probabilidad de algún tipo de incidencia que impacte la continuidad de tu cadena de suministros. Entonces, por ende, esta norma ISO 28,000 no es como la 37,000 o la 9001. Esta ISO 28,000 solamente son para ciertos actores dentro de la cadena de abastecimiento. ¿Quién la puede aplicar? Pues pueden aplicar organizaciones multinacionales, fábricas, servicios, almacenaje, transporte, de cualquier etapa de la cadena de producción de suministros. ¿Se dan cuenta? El campo de aplicación de la ISO 28,000 ya no es para todos. Sería simplemente para los actores que tienen alguna razón de ser dentro de la cadena de abastecimiento. Si tú la vas a implementar, tiene la finalidad de establecer actividades controladas o influenciadas por organizaciones
que tengan impacto sobre la seguridad de la cadena de suministros. Aquí, ¿quisieran comentar algo? Los dejo con alguna duda, pregunta, sugerencia. ¿Todo very good? Entonces, ¿sí, aplica únicamente para el sector logístico, por así decirlo? Y los que ofrecen servicios. Ok. Porque mira, mencionó fábricas o mencionó transportes, menciona cualquier entidad que tenga relación con comercio exterior. Ok. Muy bien, Denise, mándeme. Yo, por ejemplo, nosotros colocamos paneles solares. Entonces, quienes me mandan los paneles solares, ya sea de Alemania o de alguna parte de Asia, tengo que encargarme de que ellos cumplan, bueno, lo ideal sería que ellos cumplieran con esta ISO. Y ahí yo tengo que cumplir con alguna parte de esa ISO o no. Fíjate que todo tendría que ser a partir de, tú vas a comprar, eres fabricante, ¿no? O tú vas a vender. Entonces, por ende, tú tendrías que estar recibiendo la mercancía. Tu proveedor que está en otro país a lo mejor hasta puede ser OEA o a lo mejor puede ser ISO 28000, porque no todos tipos de organizaciones hay un perfil para ser OEA, un operador económico autorizado, un socio. Entonces tú dices, yo me voy a certificar aquí en México y me voy a certificar en ISO 28000. Por ende, esta norma me pide que mis socios de negocio tengan implementados criterios en materia de seguridad. La norma ISO 28000 no dice, y asegúrame que todos tus proveedores son ISO 28000. Pero sí te va a decir, tus socios comerciales tengan controles en materia de seguridad. Y tú vas a definir cómo vas a evaluarlos, tú vas a definir qué les vas a solicitar, porque es el caso. Y así como hacemos alineamiento en calidad, ¿no? Si tú estás certificado en ISO 9000, me mandas tu certificado, ¿no? Si estás certificado en materia de seguridad en cualquier tipo de norma, mándame tu certificado. Continúas con esa misma tendencia. ¿Sí? Muy bien. Si gustan ustedes para no escribir, pueden abrir su micrófono y con todo gusto, ¿eh? No me molestaría. De acuerdo. Bien. Por otra parte, ¿cuáles son los beneficios de implementar la ISO 28000? Cuando nosotros trabajamos con la ISO 28000, realmente está muy enfocada en decir, ¿tú eres un agente aduanal certificado en OEA? Sí, pues OEA te pide que todos tus socios comerciales estén certificados en OEA. Y me van a decir, Jacqueline, yo quiero que seas OEA. Y le voy a decir, agencia aduanal no puedo ser OEA porque yo no soy parte de los perfiles que el SAT en México está determinando que pueden ser o socios comerciales o operador económico. Pero ¿sabes qué? Tengo implementado ISO 28000 porque los servicios que ofrezco pues, son servicios de comercio exterior, ¿no? O sea, están dentro de la cadena. Entonces yo puedo tener accesibilidad a esos clientes que me están pidiendo que en materia de seguridad esté implementado. Yo, Jacqueline, si Grupo CASE no puede certificarse en ISO 28000, solamente no me puedo certificar, pero sí puedo implementar ISO 28000. No sé si me doy a entender. La mayoría de las empresas, claro que buscan que tengas un certificado que diga ISO 28000 porque es el que emite el organismo certificador para constatar que tú estás. Pero estos modelos de seguridad no te piden que estés certificado, te piden que tengas controles. Claro que si estás certificado está de más, ¿no? Ahí te va, pero te pide que tengas controles. Entonces puede llevarte a mayor acceso a nuevos clientes, desarrollas una cultura de seguridad, puedes aprobar tus auditorías en CITIPAC y OEA, puedes asegurar el control y cumplimiento de un número de requisitos legales relacionados con temas de seguridad y, lógico, estaría muy enfocado en reducir potencialmente el número de incidentes en la cadena de abastecimiento. Si tú vas a certificarte en ISO 28000 o tú vas a implementar un sistema de gestión basado en ISO 28000, tu finalidad es asegurarme que si tienes incidentes no va a suceder, porque la cultura o a lo mejor el crimen organizado, pues claro que va todavía mucho más adelante por todo el proceso de diseño y desarrollo y de observación que tiene. Pero tú en ISO 28000 tendrías que estar también al mismo nivel imaginando, pensando, diciendo, vámonos a la historia, vamos a lo demás. ¿Qué riesgos tengo en materia de seguridad? Entonces, Denise, tú tendrías que pensar y decir, yo traigo paneles solares, ¿no? ¿Y de qué país lo traigo? Ah, ¿dónde me dijiste? De Alemania, ¿verdad? Sí, Alemania, Corea y España. Excelente. Entonces tú dices, esto va a venir a México. Dentro de mis riesgos que yo tengo es, ¿qué podría venir en la mercancía de Alemania? ¿Alemania se caracteriza, tiene alguna característica en especial? Por ejemplo, aquí es más sencillo observar en este continente.
Yo sé que si la mercancía va a pasar de Estados Unidos, va a bajar a México y va a ir a Colombia, yo sé que en la mercancía que va a bajar de Estados Unidos, la misma delincuencia organizada va a poner lo suyo, ¿no? Y lo suyo va a decir, yo necesito subir drogas. Entonces, por ende, yo lo que voy a hacer es el tráfico de dinero. Ah, pero va a llegar el dinero a Colombia. ¿Tú qué crees que va a subir de Colombia para Estados Unidos? Azúcar glass. Así es. Entonces, bajo ese entendido, es lo que tú tendrías que estar pensando en materia de riesgos. ¿Qué riesgos tengo? Si viene de Alemania, ¿de qué se caracteriza, no? Ah, si viene de otro, o sea, es ahí donde tú tendrías que estar diciendo, tengo que disminuir el incidente, pero a partir de analizar los riesgos, analizando el contexto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y si hablamos del tema de seguridad en la cadena de suministros, ayúdame, por favor, Hugo, ¿qué dice? Claro. La aplicación de políticas, procedimientos y tecnología con el objetivo tanto de proteger los bienes, productos, instalaciones, equipo, información y capital humano del robo, daño o terrorismo, como prevenir la introducción de contrabando de personas, armas, narcóticos y productos ilegales a través de las cadenas de suministro confiables. Muchísimas gracias. Entonces, fíjate, la parte de ISO 28000 que a mí me parece muy interesante es que no se centra solamente en lo que tiene que ver con la parte de disminuir la probabilidad de robo, daño y terrorismo. La ISO 28000 te pide más ya una gestión dentro de toda la organización, donde tú me debes de asegurar que vas a proteger tanto instalaciones, equipo, información y capital humano. Entonces, si te das cuenta, ahorita vamos a ver OEA. OEA está muy enfocado a la parte de seguridad porque el mismo estándar así lo marca. Pero ISO 28000 te dice, no solamente te vayas al análisis de riesgo en función de lo que tiene que ver robos, daños, terrorismo. La ISO 28000 te dice también, tienes que determinar todas las amenazas y un daño a tu imagen es una amenaza. Entonces, bajo ese entendido, no solamente te vayas sobre el producto, sobre toda la parte de la cadena de suministro, sino también los riesgos que pueden existir si tú eres víctima de la delincuencia organizada. Los riesgos que pueden existir si tu producto es víctima de la delincuencia organizada, los riesgos que pueden existir si tus instalaciones, tu equipo, información o capital humano es parte, va a ser ocupado o va a ser utilizado por la delincuencia organizada. Entonces, a mí ISO 28000 se me hace con un enfoque más de gestión de negocio, porque tienes que andar analizando todo eso. Bien, bajo ese entendido, vámonos a pasar a lo que es el operador económico autorizado. El operador económico autorizado, Daniel, por favor, ¿me ayudas a leerlo? ¿Qué es un operador económico autorizado? Bueno, un operador económico autorizado es una empresa con actividad de comercio exterior que se considera confiable para realizar operaciones aduaneras internacionales al haber aprobado una auditoría de seguridad en cadena logística y de suministros bajo los estándares que establece el marco SAFE de la OMA, y a partir de ese momento será considerado una empresa segura, confiable para el resto de los integrantes de la cadena logística. Muchísimas gracias. Entonces tú me dices, mira, ISO 28000, pues nosotros sabemos el antecedente de las ISOs, ¿verdad? Decimos que ISO es a nivel internacional. Pero OEA, la finalidad que tiene OEA es facilitar, agilizar el comercio exterior, que a lo mejor lo que se fabrica en Alemania pueda pasar más rápidamente a México, que a lo mejor de México pueda subir más rápido el producto a Canadá o a lo mejor a Estados Unidos. Entonces, aquí OEA precisamente tiene como que da esa garantía de que tú, por ser un proveedor OEA, tienes controles de seguridad y entonces se disminuyen la cantidad de inspecciones que le vayan a hacer a tu producto o servicio. El transportista que es OEA disminuye la cantidad de inspecciones que tienen que hacer por el hecho de trasladarse. Entonces, precisamente, al igual como se hacen tratados para agilizar el comercio exterior, pues ser OEA es con la finalidad de que aún le sumes que soy un proveedor confiable con respecto a seguridad para que me facilite y sobre otros yo pueda pasar más rápido la mercancía. Y no por acto de soborno, sino porque tengo un programa de seguridad donde internamente estoy estableciendo controles para disminuir la probabilidad
de ser utilizado para poder trasladar cualquier tipo de drogas, dinero, personas, animales o lo que sea. Entonces, aquí en esta misma gráfica se está presentando cuáles son los países que ya cuentan con un programa OEA, cuáles son los países que lo están desarrollando. Al final de cuentas, este programa, que es operador económico autorizado, va enfocado en garantizar la seguridad y disminuir la probabilidad de que de algún país a otro se mueva con mucha facilidad. Entonces ya no lo dejas nada más al ente que es la autoridad. Aquí ya lo bajas a todos los actores y dices, yo quiero disminuir la probabilidad de un riesgo en materia de seguridad, por eso fabricante, tienes que tener tus controles de seguridad. Y fabricante, tienes que contratar un transporte que sea OEA. Yo no me metería con las navieras y no me metería con las aerolíneas porque la propia normatividad de cada uno les exige los controles de seguridad. Pero recuerda, si hablamos de transportistas, si hablamos de agentes aduanales, si hablamos de almacenes, y todos son personas morales, entonces dicen, si quieres tú tener alguna ventaja, puedes ser un operador económico autorizado. Hasta aquí los voy dejando con dudas, preguntas o sugerencias. Todo bien. Muchas gracias. Entonces, como les decía, ¿cómo nace el comercio exterior? El comercio exterior siempre va a nacer a partir de los convenios, ¿no? De los acuerdos que existan a nivel internacional entre los países, los que se vayan firmando. Cuando aparece el programa de operador económico autorizado, pues se ve que algunos países están, ¿no? En el 2012 se ve por las flajitas que están así muy delgaditas, que ya existe esos acuerdos en el 2016. Y les apuesto que ahorita en el 2020 ya tenemos más. Aquí en México es el SAT, el ente regulador. Entonces, cada 6 meses va sacando sus listados, tanto de transportistas, agentes aduanales, empresas, todos los entes que puedan participar dentro o ser parte de operador económico autorizado o socio comercial. Bien, ¿por qué hace la diferencia? Porque precisamente dentro de la cadena de abastecimiento hay actores que se les permite la parte de importar y exportar. Y hay actores que son los que les prestan los servicios a estos actores. Cuando tú tienes como padrón de importador o exportador, o cuando estás facultado para poder importar o exportar, tú puedes ser un operador económico autorizado. Pero tú, transportista, agente aduanal, transportista ferroviario, parque industrial o recinto fiscalizado, tú solamente prestas los servicios a este rubro. Tú vas a cumplir el mismo perfil de cada una de las empresas, pero tu certificación se llama socio comercial certificado. Aquí sí me doy a entender la diferencia cuando trabajas en este esquema de OEA. Algunos sí puede salir su oficio emitido por el SAT como un operador económico autorizado y otros van a salir como un socio comercial certificado, porque va a depender del rubro. Tú eres parte directamente de la cadena de abastecimiento, o eres solamente un proveedor para que se pueda llevar a cabo. Y así es como lo divide el mismo SAT. ¿Dudas, preguntas? Bueno, solamente para que me quede claro, en este caso, es que voy a poner como ejemplo a Bere porque es la única persona que conozco de logística. Entonces, digamos que si Bere entraría en este rubro, sería como modalidad de socio comercial certificada. Sí, porque es parte del proveedor, ¿no? Es parte de recibir y entregar. Importar y exportar e importar. Pero siempre y cuando tendríamos que buscar que si el giro de la empresa donde trabaja Bere es autotransportista, es agente aduanal, es transportista ferroviario, es parque industrial o es un recinto fiscalizado, si cayera en estos rubros Bere, la empresa donde trabaja Bere sí podría ser un socio comercial. Pero el caso, hasta este momento, un operador logístico aún no es reconocido como un socio comercial. Ok. Entonces, está en ese proceso, ¿no? Si a lo mejor el rubro donde está trabajando Bere tuviera transporte propio, estaría aquí. Entonces diríamos, no podría ser. Y como no son agentes aduanales, no se dedican al despacho de la mercancía, tampoco. A ellos le decimos, pero no te estreses, dile a tu cliente que vas a hacer ISO 28000. Porque es el equivalente en materia de implementar controles de seguridad dentro de la cadena de suministros. Ok, muchas gracias.
Con mucho gusto. Y entonces, de los beneficios que tú tienes por ser operador económico autorizado, vamos a ver, Victoria, léenos, por favor. ¿Nos podrías ayudar y decir, en modalidad de OEA, cuáles son los beneficios? Bueno, otorga facilidades administrativas, entre ellas la priorización en el despacho de mercancías, importación y exportación de mercancías utilizando carriles exclusivos, extensión del plazo de estancia de mercancías importadas al amparo del programa IMEX, la aplicación de arreglos de reconocimiento mutuo firmados con diversos países. Muchísimas gracias. Entonces, eso es lo que puedes obtener, facilidades, ¿no? Porque estás garantizando que tienes un sistema de gestión en seguridad. Muy bien. Elvia, por favor, hija, ayúdame. Con respecto a socio comercial certificado, ¿cuáles son los beneficios? Priorización en el despacho de mercancías, importación y exportación de mercancías utilizando carriles exclusivos, publicación en los listados de empresas certificadas en el portal del SAT, aplicación de arreglos de reconocimiento mutuo firmados con diversos países. Entonces, sí, en modalidad OEA, pues lógico que va a estar más enfocado en comercio exterior y son los que más beneficios van a obtener. Pero al volverte un socio comercial certificado, pues claro que al ingresar a la aduana o como ser parte de la aduana, vas a ser más confiable, porque claro, implementas un sistema de gestión. Entonces sí vas a tener dentro de lo que es tu sector beneficios por haber implementado un sistema de seguridad.